¿Y si esa ansiedad que no te deja dormir no fuera solo ansiedad? ¿Y si ese nudo en el pecho, esas vueltas interminables en la cama, ese pensamiento que no se apaga, fuera en realidad el susurro de Dios intentando decirte algo que no has querido escuchar? ¿Y si te dijera que esa inquietud que sientes en la madrugada no es un castigo ni un accidente, sino un llamado sagrado? Un llamado que viene directo desde el cielo para despertarte espiritualmente. Un susurro divino disfrazado de ansiedad, de insomnio, de desesperación. Un código que solo el alma entiende cuando está rota y Dios quiere repararla. Hay secretos que solo se revelan en la noche y hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás está en silencio. Quizás por eso no logras dormir, porque el espíritu quiere que despiertes a algo más grande. A veces, la ansiedad no es el enemigo, sino el puente. Un puente hacia una conversación con Dios que puede transformar tu vida para siempre. Pero para cruzarlo, necesitas entender lo que hoy voy a revelarte. En los próximos minutos, no solo descubrirás por qué esa ansiedad aparece justo antes de dormir. Descubrirás qué significa, qué propósito espiritual puede haber detrás de esa lucha interna que nadie más ve. Exploraremos juntos historias bíblicas de personas que también vivieron noches de tormenta y cómo Dios las usó para manifestar su gloria. Este no será un simple video, será un viaje profundo por los rincones del alma humana y del corazón de Dios. Y al final, entenderás que el dolor también puede ser profético, que el insomnio también puede ser sagrado, y que la ansiedad, cuando se entrega a Dios, se transforma en oración y en respuesta. Muchos no lo saben, pero hay una verdad oculta, un poder escondido en medio de ese malestar que sientes al cerrar los ojos. Muy pocos lo han descubierto, pero hoy tú estás a punto de hacerlo. Estás a punto de entender cómo la ansiedad puede ser el lenguaje con el que Dios te está gritando que lo escuches. ¿Estás dispuesto a abrir tu espíritu a lo que Él tiene para ti? Te haré una promesa. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, no solo entenderás por qué estás pasando por esto, también recibirás herramientas espirituales que podrían ayudarte a dormir con paz, a orar con propósito y a vivir con fe. Lo que estás a punto de descubrir puede desbloquear una nueva temporada de bendición sobre tu vida, pero solo si prestas atención, solo si te abres de verdad. Antes de comenzar el estudio, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta aquí abajo la frase paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual de que estás buscando esa paz que solo Dios puede dar. Comentarlo no es solo participar, es comprometerte con tu propio proceso de sanidad interior. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otros corazones que están luchando como tú. Cuando le das me gusta a este video, estás obligando al algoritmo a mostrarle este contenido a más personas que quizás estén en su noche más oscura. Y si te suscribes, estás diciendo, Señor, quiero que este canal sea parte de mi caminar contigo. Muchos usan este contenido como su única fuente de apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso tu participación no es un detalle, es parte del propósito de este ministerio. Así que comenta, dale like y suscríbete, porque hay almas que necesitan oír lo que tú vas a oír hoy. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlas. Y escucha esto con atención. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición que lleva años detenida en tu vida. No te la pierdas. Así que respira hondo, apaga todo lo que te distraiga y abre tu corazón. Porque estamos a punto de comenzar un estudio que no solo va a enseñarte, va a hablarle directamente a tu alma. Número 1. La ansiedad. No siempre es tu enemiga. Hay momentos en los que el corazón se acelera sin razón aparente.
el pecho se aprieta. La mente se llena de pensamientos que giran como una rueda sin freno. En esos instantes solemos pensar que algo está mal con nosotros, que la fe nos ha fallado o que estamos perdiendo el control. Pero, ¿y si te dijera que no siempre es así? ¿Y si te dijera que esa ansiedad que tanto te perturba puede estar cumpliendo una función más profunda, más espiritual, más divina? La ansiedad no siempre es tu enemiga. A veces es el mensajero que te alerta de que tu alma está desalineada con tu propósito, que tu interior está sediento de sentido, de dirección, de descanso en un lugar más alto. Así como el dolor físico nos avisa de que algo en el cuerpo necesita atención, la ansiedad puede ser la señal de que tu espíritu está pidiendo auxilio, no para ser condenado, sino para ser escuchado. Vivimos en una cultura que corre, que exige, que presiona, que exige resultados inmediatos. Todo a tu alrededor te grita que tienes que ser fuerte, tener todo bajo control, mantener la apariencia. Pero tu alma no fue diseñada para funcionar a esa velocidad. Tu espíritu necesita pausas. Necesita espacios donde Dios pueda hablar sin competir con el ruido del mundo. Y cuando no se lo das, el alma grita. Y ese grito muchas veces se llama ansiedad. La ciencia ha demostrado que la ansiedad no siempre es una enfermedad, sino una respuesta natural del cuerpo ante amenazas, reales o imaginarias. Pero más allá de lo clínico, hay una dimensión espiritual que muchos pasan por alto, porque no todo lo que duele es diagnóstico médico. A veces, lo que duele es el eco de una oración que no hiciste, de un vacío que no llenaste, de una dirección que no buscaste. Dios puede usar esa incomodidad para llamarte, porque cuando estás cómodo, rara vez buscas al cielo. Pero cuando el corazón arde de inquietud, cuando no encuentras reposo ni de día ni de noche, es ahí donde el alma se abre y el espíritu comienza a obrar, no porque Dios disfrute tu dolor, sino porque conoce el poder de una alma vulnerable. Una alma que reconoce su necesidad. La Biblia está llena de hombres y mujeres que experimentaron ansiedad antes de una transformación. David, por ejemplo, escribió salmos enteros en noches de angustia. No escondía su ansiedad, la convertía en adoración, la presentaba tal cual era y en ese acto de entrega encontraba consuelo. En el día que temo, yo en ti confío, escribió. No dijo que el temor desaparecía, dijo que aprendió a confiar en medio del temor. Eso es lo que Dios quiere enseñarte, que no necesitas estar libre de ansiedad para estar cerca de Él. Al contrario, puedes acercarte precisamente por lo que sientes. Dios no está esperando que sanes primero para luego amarte. Él quiere amarte ahora con todo y tu ansiedad. Imagina una alarma de incendio. Cuando suena, no es la alarma el problema. Es la señal de que hay fuego en algún lado. Apagar la alarma no apaga el fuego. Así también ocurre con la ansiedad. No basta con silenciarla con distracciones o negación. Hay que mirar hacia dónde apunta, qué te está revelando, qué parte de tu alma necesita ser tocada por Dios. No te sientas menos espiritual por luchar con esto. No pienses que tu fe es débil solo porque te sientes así. Al contrario, reconocerlo y traerlo ante Dios es uno de los actos de fe más valientes. Es decir, Señor, esto me sobrepasa, pero no quiero cargarlo solo. Y Él responde, porque nuestro Dios no es ajeno al dolor humano. Jesús, en el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre por la angustia. Él sabe lo que es estar agobiado. Por eso no te condena, te comprende, no te aparta, te invita. Hay una historia que no se cuenta con frecuencia, pero que es profundamente reveladora. Elías, después de ver el poder de Dios en el Monte Carmelo, cayó en una profunda ansiedad. Se sintió solo, cansado, con pensamientos de muerte. Se escondió en una cueva. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo acusó.
le dio descanso, le envió comida y luego le habló, no en el viento ni en el terremoto, sino en un susurro, porque a veces Dios espera que el alma esté cansada de todo lo demás para que escuche su voz. Tu ansiedad puede ser ese susurro disfrazado de tormenta. Así que no huyas de ella, obsérvala, llévala a la presencia de Dios. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida estoy intentando controlar sin Dios? ¿Qué área está gritando por atención espiritual? ¿Qué parte de mí necesita rendirse? Cuando haces esas preguntas, comienzas a ver que la ansiedad no es solo un problema. Puede ser una oportunidad, un llamado, una puerta. Y si decides cruzarla con fe, encontrarás algo más grande al otro lado, un encuentro con el Dios que no rechaza a los ansiosos, sino que los transforma. Porque en el reino de Dios, incluso los temblores del alma pueden convertirse en tierra fértil para la esperanza. Número 2. Cuando el alma no calla, Dios escucha. Hay noches en las que no basta con cerrar los ojos. El cuerpo está cansado, pero la mente no obedece. El corazón late como si quisiera decir algo, algo que las palabras no alcanzan a expresar. En ese silencio abrumador, el alma grita, y aunque nadie más lo note, hay uno que escucha, uno que nunca duerme, uno que inclina su oído cuando tu interior ya no puede callar más. Dios no se aparta cuando el alma se agita. Al contrario, en esos momentos donde todo parece un caos interno, Él se acerca con una ternura que no necesita explicación, porque nuestro Dios no se comunica solo con palabras audibles. Él habla al espíritu, al pensamiento, al suspiro, incluso al llanto silencioso que ocurre a las 3 de la madrugada cuando ya no sabes qué hacer con lo que sientes. Lo que tú llamas ansiedad, Dios lo puede estar usando como canal para revelarte verdades que no escucharías de otra forma, porque hay mensajes que no llegan en la comodidad. Hay respuestas que solo se entienden cuando todo dentro de ti está inquieto, no porque a Dios le agrade verte así, sino porque Él sabe que muchas veces es en esa fragilidad donde se abren puertas que antes estaban cerradas. En el libro de Job encontramos a un hombre justo, pero quebrantado. A pesar de su rectitud, perdió familia, salud y estabilidad. Su alma estaba inquieta, su cuerpo sin descanso, y en medio de su confusión hizo preguntas duras a Dios. No entendía lo que estaba pasando, pero lo asombroso es esto: Dios escuchó, no lo interrumpió, no lo castigó. Esperó pacientemente y cuando llegó el momento, respondió. Esto nos muestra que Dios no es sordo a nuestras noches de angustia. Él no necesita que tus palabras sean perfectas, solo necesita que sean sinceras. El alma no necesita gritar con fuerza para ser escuchada por el cielo. Solo necesita estar dispuesta a abrirse, dispuesta a dejar que su ruido interno sea la puerta a una conversación eterna. Tal vez crees que tu oración en medio del insomnio no tiene valor, que solo estás repitiendo pensamientos sin sentido, pero no es así. Dios recibe esos pensamientos dispersos como semillas, y donde tú ves confusión, Él ve oportunidad. Oportunidad de sembrar paz, sabiduría, dirección. Imagínate un campo seco. Ese campo es tu corazón en una noche de ansiedad. Pero cada lágrima que derramas en silencio es como lluvia cayendo. Y después de la lluvia, la tierra se vuelve fértil. Así también tu alma, en su momento más débil, está siendo preparada para recibir revelación. Lo que estás viviendo no es ignorado por el cielo. Esa opresión en el pecho, ese miedo que no sabes explicar, ese pensamiento que no se detiene, todo está bajo la mirada de un Dios que no abandona, que no está esperando que te compongas para amarte. Él ya te ama y te está escuchando ahora mismo, aunque no hayas dicho ni una sola palabra. Hay una frase poderosa que quiero que guardes en el corazón. Dios interpreta lo que tu alma no sabe expresar. Él lee entre líneas.
Entiende tus suspiros, descifra tus silencios. Por eso no temas si no sabes cómo orar. No temas si todo lo que puedes decir es, Señor, ayúdame. Él ya está allí, ya está obrando. Y algo más, no te avergüences de tu dolor. No pienses que eres débil porque tu alma no calla. Esa sensibilidad puede ser una virtud espiritual. Hay corazones que han sido escogidos por Dios precisamente por su capacidad de sentir profundo. Corazones que lloran por la noche, pero despiertan con una revelación que cambiará sus vidas y las de otros. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. No porque no tuviera poder para resucitarlo, sino porque su corazón estaba profundamente conectado al dolor humano. ¿Qué nos dice esto? Que el llanto, la inquietud, el desvelo no alejan a Dios, lo atraen. Él camina hacia ti cuando tu alma ya no puede más, y cuando Él llega, nada permanece igual. Quizás hoy no puedas callar lo que sientes por dentro, pero puedes saber con certeza que no estás hablando al vacío, estás siendo escuchado, y en ese escuchar, Dios ya está preparando respuesta, ya está encendiendo luz en medio de tu noche, porque el alma que no calla es un alma que clama. Y toda alma que clama encontrará a un Dios que responde. Número 3. Despierto por ansiedad, pero atento a Dios. A veces, lo que parece una interrupción es en realidad una convocatoria divina. Te acuestas buscando descanso, pero en lugar de paz, llega una inquietud que no puedes controlar. El cuerpo está agotado, pero algo dentro de ti se niega a apagar la luz. Y mientras el mundo duerme, tú estás despierto, pero no estás solo. Hay alguien que también vela, esperando ese momento exacto para hablarte. Despertar por ansiedad no siempre es un accidente. Puede ser una cita con lo eterno. Cuando la mente está saturada de preocupaciones y el alma cargada de preguntas, es ahí donde el Espíritu Santo encuentra espacio para tocar lo más profundo de tu ser. Porque en el silencio de la noche, cuando ya no puedes huir de lo que sientes, el corazón se vuelve más honesto, más sensible, más dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decir. Muchos ven la ansiedad como un enemigo implacable, pero en el plano espiritual a veces se convierte en el único canal disponible para que lo divino entre en lo humano. No siempre elegimos el escenario del encuentro con Dios. A veces, Él lo elige por nosotros. Y si esa elección ocurre en una noche de desvelo, es porque hay una palabra urgente que necesita ser entregada. Recuerda a Samuel, aquel joven que mientras dormía en el templo, fue despertado por una voz que no entendía. 3 veces se levantó confundido, pensando que era Elí quien lo llamaba. Pero en realidad era Dios, iniciando una conversación que marcaría su destino. Así también puede estar ocurriendo contigo. Quizás ese llamado no venga como una voz audible, sino como una incomodidad, una ansiedad insistente, no para asustarte, sino para entrenarte a reconocer su voz, porque el insomnio, cuando es sagrado, no te roba la paz, te redirige a ella. Tal vez llevas días, semanas o incluso meses con noches difíciles. Te levantas sintiéndote derrotado, como si Dios estuviera distante. Pero hoy quiero que veas esto desde otra perspectiva. ¿Y si Él ha estado más cerca en esas noches que en cualquier otro momento de tu vida? En medio del caos mental hay una puerta que se abre. Una puerta que muchos ignoran porque están demasiado ocupados huyendo del dolor. Pero si decides detenerte, escuchar y preguntar con humildad, Señor, ¿estás tratando de hablarme?, podrías comenzar a ver sentido donde antes solo había confusión. Dios es experto en usar lo inesperado para revelar lo eterno, y tu ansiedad, aunque no lo parezca, puede ser parte de esa estrategia divina. No porque Él quiera verte sufrir, sino porque tu corazón quebrado puede ser el lugar perfecto para sembrar su palabra. Un corazón endurecido no escucha, pero uno vulnerable
es tierra fértil para lo sobrenatural. No subestimes el poder de una noche sin dormir cuando decides hacerla espacio sagrado. Tal vez no puedas apagar tu mente, pero sí puedes encender tu espíritu. Tal vez no consigas dormir, pero puedes orar, meditar en una promesa, susurrar un salmo o simplemente decir: aquí estoy, Señor. Porque en esa entrega sincera, aunque breve, el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre, el alma encuentra paz. No porque todo se haya resuelto de inmediato, sino porque has conectado con la fuente verdadera del descanso, la presencia de Dios. Es tiempo de cambiar la pregunta. Ya no digas: ¿por qué no puedo dormir? Empieza a decir: ¿qué quieres mostrarme en esta noche, Señor? Esa sola pregunta puede transformar una noche de ansiedad en una madrugada de revelación. Porque no estás despierto por casualidad. Estás despierto porque Dios quiere que estés atento. Y cuando prestas atención, comienzas a ver que incluso en medio de la tormenta emocional, su voz sigue siendo clara, suave, inconfundible, tan cercana como un susurro en la oscuridad. Número 4. Dios no se molesta con tu inquietud. Has creído por mucho tiempo que para acercarte a Dios necesitas estar en calma, con el corazón ordenado, la mente en paz y la fe intacta. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Dios no espera que tú llegues perfecto. Él quiere que llegues tal como estás, incluso si eso significa que llegues temblando, con el alma ansiosa y la mente hecha un torbellino. Dios no se molesta con tu inquietud. Él no se aparta cuando estás confundido. No te juzga cuando dudas. Y sobre todo, no se ofende cuando la ansiedad te hace sentir como si todo se estuviera derrumbando. Al contrario, Él se acerca. Cuando un niño llora sin razón aparente, una madre no se enoja, se arrodilla, lo abraza. Intenta entender lo que no puede ser dicho con palabras. Así es el corazón de Dios contigo. Él no está esperando que le expliques con claridad lo que te pasa. Él ya lo sabe. Solo espera que te acerques. Muchos creyentes han sido heridos por enseñanzas que minimizan su ansiedad como si fuera simplemente falta de oración o debilidad espiritual. Pero Jesús nunca hizo eso. Él nunca le dijo a alguien que su dolor no era válido. Nunca rechazó una lágrima. Nunca interrumpió un lamento. Cada vez que alguien venía a Él en estado de desesperación, lo miraba con compasión y actuaba con ternura. Una de las imágenes más conmovedoras de la Escritura es la de Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí, el Hijo de Dios, perfecto en santidad, experimentó angustia al punto de sudar gotas de sangre. Y aún así, fue escuchado, fue consolado por ángeles. ¿Qué te hace pensar que tu ansiedad lo alejará de ti? Al contrario, tu inquietud puede ser el puente que lo atraiga con más fuerza a tu lado. En lugar de verte como un creyente débil, Él te mira como un hijo amado que está necesitando auxilio. Y Él, como buen padre, responde. La psicología moderna ha confirmado lo que las Escrituras han dicho por siglos. Las emociones no deben reprimirse, sino comprenderse. Ignorar lo que sientes no lo hace desaparecer, solo lo entierra más profundo. Pero cuando te permites ser sincero con Dios, cuando abres tu alma sin filtros, ahí comienza la verdadera transformación. No tienes que hacer oraciones perfectas, no tienes que encontrar palabras elocuentes. A veces basta con un susurro quebrado. Señor, no puedo más. Y Él responderá. No siempre con un milagro inmediato, pero sí con su presencia que consuela, guía y fortalece. Una analogía poderosa es la del barro en manos del alfarero. El barro no se moldea cuando está seco, solo cuando está húmedo, sensible, flexible, quebrantado. Así también tú. La ansiedad te vuelve moldeable, te hace sensible a cosas que en otro momento ignorarías. Y en ese estado, Dios puede comenzar a formar algo nuevo, más hermoso, más fuerte,
más parecido a Cristo. Recuerda, Jesús no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, no a los que todo lo tienen claro, sino a los que están perdidos, cansados y agobiados. Él mismo dijo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». No hay condiciones, solo un llamado, solo un ven. Y si hoy tu corazón está agitado, si tu alma está inquieta y tu mente no encuentra descanso, entonces tú eres exactamente el tipo de persona a la que Jesús se dirige. No necesitas esconder tu ansiedad para recibir su amor. De hecho, es en tu ansiedad donde ese amor puede revelarse con mayor poder. La próxima vez que sientas que tu alma no puede más, no huyas. No te encierres en pensamientos de culpa. Recuerda que Dios no se molesta contigo. Él se compadece, se acerca y se queda. Número 5. El silencio de la noche, escenario de revelación. Cuando todo alrededor se apaga y solo queda el tic-tac del reloj y el peso del pensamiento, es ahí donde comienza el terreno santo. El silencio de la noche no es un vacío. Es un escenario preparado por Dios para hablarte sin interferencias. En ese silencio que a veces parece cruel, donde nadie te escribe, donde el teléfono ya no suena y todos duermen, el cielo sigue despierto. No es casualidad que muchos encuentros sobrenaturales en la Biblia hayan ocurrido de noche, porque cuando el mundo se calla, el alma escucha mejor. Cuando las luces humanas se apagan, la luz de Dios se vuelve más notoria. La noche no es enemiga del creyente. Es su aula secreta, su lugar de formación espiritual, su altar silencioso. En la oscuridad, los sentidos cambian. El oído se agudiza, el corazón se vuelve más receptivo y el espíritu, si está dispuesto, puede captar revelaciones que durante el día pasarían desapercibidas. La ansiedad que te despierta, el insomnio que te frustra, pueden ser, en realidad, señales de que Dios quiere iniciar una conversación íntima contigo. Hay algo profundamente místico en los momentos nocturnos, como si el cielo se inclinara más cerca de la tierra cuando todos duermen. Como si los ángeles caminaran en silencio esperando que alguien los escuche, y tú, con tus ojos abiertos y el corazón acelerado, puedes ser ese alguien. Jacob luchó con un ángel de noche. Samuel escuchó a Dios en la noche. Pablo y Silas cantaron en una prisión de noche. Elías escuchó el susurro de Dios en una cueva, al borde de la desesperación, en medio de un silencio total. Todos ellos estaban en momentos de quiebre. Y fue justo ahí, en la oscuridad, en lo profundo de la noche, que el cielo se manifestó con poder. ¿Y tú? ¿Qué haces con ese silencio? ¿Lo llenas de miedo o lo conviertes en adoración? La ansiedad quiere que interpretes el silencio como abandono, pero el Espíritu Santo quiere que lo interpretes como espacio. Espacio para respirar, para detenerte, para recibir. Porque cuando el alma deja de correr, Dios puede caminar hacia ella con ternura. Muchos creyentes tienen miedo del silencio porque han aprendido a temer el momento en que se quedan solos con sus pensamientos. Pero no estás solo. El Espíritu de Dios habita en ti. Y si decides entregarle esa noche inquieta, esa mente saturada, esa emoción que no puedes explicar, Él te hablará. A veces no será con palabras, sino con paz, con una sensación inexplicable de que todo estará bien, con un versículo que recordarás de pronto, con una melodía que te traerá consuelo, con una lágrima que no sabías que necesitabas soltar. Ese es el lenguaje del cielo en la noche, sutil, fino, pero profundamente real. Imagina la noche como un lienzo negro sobre el cual Dios quiere pintar estrellas de revelación. Cada pensamiento que entregas, cada oración que susurras, es como una pincelada espiritual. Al amanecer, tu alma puede despertar no solo más liviana, sino más iluminada. Y si no entiendes lo que sientes, no importa. Lo importante
es que te acerques, que abras tus manos y digas: aquí estoy, Señor. No entiendo esta ansiedad, pero te la entrego. Si este silencio es tuyo, háblame. Si esta noche es tuya, transfórmame. Porque incluso cuando el mundo duerme, el cielo no descansa. Y hay palabras que solo se escriben en tu alma cuando te atreves a escuchar en la oscuridad. Así que no rechaces el silencio. Habítalo, conságralo, haz de él un altar, y allí, en lo profundo de la noche, descubrirás que Dios no está lejano. Solo está esperando que apagues el ruido para poder revelarte el cielo. Número 6. Preguntas que nacen en la ansiedad. Cuando la ansiedad toma el control, no solo se agita el cuerpo, también se despiertan pensamientos que antes dormían. Preguntas profundas, inquietudes que no sabías que estaban ahí. Y aunque al principio pueden parecer peligrosas o confusas, muchas veces son el comienzo de una búsqueda espiritual que puede transformarlo todo. Hay preguntas que nacen solo en medio del desorden. ¿Por qué estoy sintiendo esto ahora? ¿Qué está tratando de mostrarme Dios? ¿Será que estoy en el camino correcto? Estas no son señales de una fe frágil, son señales de un alma viva, en movimiento, buscando algo más allá de lo superficial. Dios no teme tus preguntas. De hecho, muchas veces las provoca, porque Él sabe que mientras no preguntes, no buscarás. Y mientras no busques, no hallarás. La ansiedad puede empujarte a esa frontera incómoda, donde ya no puedes seguir igual, donde necesitas respuestas reales, y es ahí donde el espíritu empieza a moverse. En la Biblia vemos cómo Dios usó la confusión de sus siervos para abrirles los ojos. Cuando Habacuc se vio rodeado de violencia e injusticia, no se quedó callado. Le dijo a Dios: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Su corazón estaba inquieto, indignado, lleno de preguntas. Pero fue precisamente esa honestidad la que abrió la puerta para que Dios le hablara de manera profunda. Le mostró una visión. Le reveló que los tiempos difíciles no eran el final, sino parte del proceso. Y es que hay respuestas que no se encuentran en el día a día cuando todo está bajo control. Algunas verdades solo se revelan cuando el alma está al borde del abismo. La ansiedad, aunque molesta, puede ser una lámpara que apunta a zonas oscuras del corazón que necesitan ser sanadas. Es como una alerta espiritual que te invita a detenerte, a mirar adentro y a preguntarte: ¿estoy viviendo como Dios quiere que viva? ¿Qué parte de mi vida estoy dejando fuera de su voluntad? ¿Qué heridas estoy ignorando? Estas preguntas no son señales de fracaso, son portales hacia la revelación, y si las llevas al lugar correcto, la presencia de Dios, descubrirás que el Padre no responde con juicio, sino con dirección. Él toma tu pregunta y la transforma en propósito. Toma tu caos y lo convierte en claridad, pero necesitas estar dispuesto a abrirte, a dejar de luchar con tus fuerzas, a rendirte, no en derrota, sino en entrega. A veces, todo lo que necesitas hacer es sentarte, respirar hondo y decir: Señor, no entiendo lo que pasa, pero quiero entender lo que tú estás haciendo en medio de esto. ¿Qué me estás enseñando a través de esta ansiedad? ¿Qué parte de mí necesita volver a ti? Y Él responderá, no siempre de inmediato, no siempre como esperas, pero responderá. Piensa en la ansiedad como una excavadora. Al principio solo remueve tierra y parece que desordena todo, pero si dejas que siga cavando con propósito, pronto descubrirás que lo que estaba enterrado eran tesoros que el alma había olvidado, dones, recuerdos, heridas no sanadas, llamados que habías silenciado. Todo eso puede salir a la luz cuando las preguntas correctas nacen en el momento de mayor inquietud. No corras de tus preguntas, no las tapes con distracciones, no las calles con miedo, enfréntalas con fe, preséntalas como ofrenda, porque Dios no es un juez distante que se molesta por tus dudas.
Es un Padre presente que se emociona cuando decides abrir tu corazón, incluso en medio del temblor. Y si hoy estás lleno de preguntas que parecen no tener respuesta, escúchame bien. Eso también es parte del proceso. La fe no siempre significa tener certeza. A veces significa seguir caminando, aun cuando lo único que tienes es una pregunta y una promesa. Porque a cada pregunta profunda que nace en la ansiedad, Dios tiene una respuesta más profunda aún. Y si decides confiar en el proceso, tarde o temprano, lo que hoy es caos se convertirá en dirección divina. Número 7. Oración en medio del tormento mental. Cuando la mente está en guerra, la oración puede parecer imposible. Los pensamientos vuelan de un lado a otro, el corazón late sin compás y el alma, lejos de encontrar palabras, apenas puede respirar. En esos momentos, lo último que uno siente es capacidad para orar. Pero ahí, precisamente ahí, es donde la oración se vuelve más poderosa, porque no nace de la comodidad, sino de la necesidad profunda del Espíritu. Dios no está esperando oraciones largas, ordenadas, ni teológicas. Él no necesita una estructura, necesita tu sinceridad. Cuando el corazón está en tormenta, una sola frase dicha con verdad puede romper cielos. Señor, estoy cansado. Padre, no entiendo. Ayúdame. Háblame. Esas palabras simples, cuando salen de lo profundo del alma, hacen temblar el infierno y activan el cielo. Hay un tipo de oración que no se aprende en seminarios, ni se enseña en libros. Es la oración del que ya no puede más, del que ora entre lágrimas, del que no sabe cómo seguir, pero igual decide hablar con Dios. Esa es la oración cruda, real, viva, y el cielo la honra. Jesús, en Getsemaní, oró en medio del tormento. No lo hizo con frases poéticas, sino con un clamor desde lo más humano de su ser. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una oración corta, pero cargada de rendición, y eso cambió la historia de la humanidad. Así también tú. No necesitas sentir la oración para que sea válida. A veces orar es simplemente decidir hablar, aunque no tengas ganas. Aunque tu mente esté revuelta, aunque todo en ti diga, mejor duerme, mejor escapa. Si eliges orar en ese instante, estás abriendo la puerta para que la presencia de Dios entre y haga lo que tú no puedes hacer solo. Una mente en tormenta no bloquea a Dios. Lo invita. Él no necesita que tengas todo bajo control para actuar. Solo necesita que lo invites a entrar. Y eso, muchas veces, comienza con una frase. Señor, ¿qué me quieres decir en esto que estoy sintiendo? Esa pregunta, hecha en medio del caos, puede provocar un cambio de atmósfera, una presencia suave, un pensamiento que calma, una palabra que ilumina. No ignores el poder que tiene una oración sencilla dicha en medio de una batalla mental. La ciencia ha demostrado que la oración reduce los niveles de estrés, disminuye la actividad de regiones del cerebro asociadas con el miedo y fortalece la percepción de seguridad. Pero lo que la ciencia no puede medir es cómo el cielo se inclina cuando tú decides confiar, incluso en medio de tu confusión. Es como estar en una barca agitada por la tormenta y, en lugar de saltar, decides mirar al cielo y decir, Jesús, despierta, como hicieron los discípulos. Ellos no oraron con poesía, gritaron, Señor, sálvanos, que perecemos. Y eso fue suficiente. Jesús se levantó y calmó la tormenta. Tal vez tú también estás sintiendo que tu tormenta mental va a hundirte. Pero no necesitas una oración perfecta, solo una sincera. Dile, Jesús, despierta en mi barca, no me dejes solo. No entiendo esta ansiedad, pero confío en que tú puedes calmarla. Esa oración, así de corta, puede ser el principio de una noche diferente. No esperes a sentirte fuerte para hablar con Dios. Habla ahora, tal como estás.
porque en la oración débil, Dios demuestra su fuerza, y en medio del desorden mental, su voz puede ser la única capaz de poner orden. Haz silencio un momento, respira y di algo. No importa si tartamudeas, no importa si lloras entre palabra y palabra. Él está ahí, Él está escuchando, y Él, más que nadie, entiende lo que significa orar en medio de un tormento. Número 8. Ansiedad, un grito del alma necesitada de paz. La ansiedad no es siempre una señal de debilidad. Muchas veces es el alma gritando por algo que aún no has identificado. Un clamor silencioso que dice, estoy cansado, pero no sé de qué. Estoy buscando, pero no sé qué. Y en ese espacio confuso, Dios no se aleja, se aproxima. Porque Él sabe que detrás de la ansiedad hay una necesidad profunda de paz. No cualquier paz, sino una que no depende de circunstancias. Una paz que solo Él puede dar. Vivimos en un mundo que nos entrena para el control. Queremos tener respuestas, planes, certezas. Pero el alma humana no fue creada para sostenerlo todo. Fue diseñada para rendirse a algo más grande. Cuando intentamos vivir desconectados de esa fuente eterna, algo dentro de nosotros empieza a quebrarse. Y la ansiedad es a menudo ese quiebre hecho audible. Imagina tu alma como una cuerda tensa. Día tras día se estira un poco más, por las expectativas, los miedos, las exigencias, las comparaciones, hasta que un día empieza a vibrar de forma descontrolada. Eso que sientes en el pecho, en la respiración, en los pensamientos que no se detienen, es el eco de un alma diciendo, no puedo más así. Y ese clamor no es condenación, es invitación. Invitación a volver, a soltar, a buscar refugio en los brazos del Padre. Jesús nunca prometió que no tendríamos aflicciones. Lo que prometió fue algo mucho más poderoso. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz no depende de tener todo bajo control. Esa paz no espera que todo se solucione. Esa paz llega en medio del caos, no después de él. Cuando entiendes esto, la ansiedad deja de ser tu enemiga y se convierte en un guía que te lleva de regreso a la fuente, a tu origen, a tu Creador, porque solo en su presencia el alma encuentra descanso real. Es como cuando un niño pequeño se pierde por unos minutos en un lugar lleno de gente. Su corazón late con fuerza, se llena de miedo, llora, pero cuando vuelve a ver el rostro de su padre o su madre, no necesita explicaciones, no necesita resolver nada, solo se lanza a los brazos que conoce y ahí, en ese abrazo, descansa. Así es tu alma. Está buscando un rostro familiar, está buscando brazos seguros, está buscando ese lugar donde no necesita fingir fortaleza. Y ese lugar es Dios. No importa cuán fuerte sientas tu ansiedad ahora, no importa si parece que no vas a poder más. Escúchame con atención. Tu alma no necesita una solución inmediata. Necesita un refugio, y ese refugio está disponible ahora mismo, pero debes elegirlo. Debes decidirte a dejar de luchar solo, a reconocer que ya no puedes con tus propias fuerzas, a decir, aunque sea en voz baja, Dios, necesito tu paz. No quiero seguir así, quiero volver a ti. Ese acto de rendición no es derrota, es sabiduría espiritual. Y es ahí, justo ahí, donde la ansiedad comienza a perder fuerza. No porque todo se arregle de inmediato, sino porque has dejado de cargarlo solo. Porque ya no estás batallando contra algo indefinido, sino caminando hacia alguien real. El alma que grita por paz encontrará respuesta si se atreve a buscarla en el lugar correcto. Y ese lugar no está lejos. Está tan cerca como una oración sincera,
como un pensamiento que se rinde, como un corazón que se abre y dice: Señor, aquí estoy, cansado, ansioso, pero dispuesto a creer que tu paz es real, porque sí, lo es, y no solo real, sino suficiente. Número 9. La palabra que calma pensamientos. Cuando todo en tu mente se desborda, cuando los pensamientos giran sin parar y la ansiedad parece no tener final, hay una voz que puede romper ese ciclo. No es la voz del miedo, ni del razonamiento humano. Es la voz de Dios, y esa voz, muchas veces, se manifiesta a través de su palabra. La Biblia no es un libro más, no es solo historia, ni solo poesía, ni únicamente ley. Es una fuente viva, y en momentos de tormenta mental, un solo versículo puede funcionar como una llave espiritual que abre una puerta hacia la paz. No exagero, he visto cómo corazones al borde del colapso han encontrado serenidad simplemente al leer un salmo, al repetir una promesa, al escuchar la voz de aquel que nunca cambia. Es que los pensamientos ansiosos se alimentan de escenarios futuros, de ¿y si pasa esto? O ¿y si no logro aquello? La ansiedad vive proyectando lo peor, robándote la paz del presente, pero la palabra de Dios te ancla. Te recuerda que hay una verdad más profunda que tu miedo, que hay promesas eternas que no dependen de tus emociones del momento. Por eso, cuando sientas que todo va demasiado rápido en tu cabeza, no intentes callar los pensamientos con tu fuerza. No luches contra ellos con más pensamientos. Abre la Escritura, busca un versículo, léelo en voz alta, memorízalo, susúrralo, escríbelo. Déjalo entrar como si fuera medicina, porque lo es. La ciencia moderna ha confirmado que la lectura repetitiva de frases positivas o significativas reduce la actividad en áreas cerebrales asociadas al estrés. Ahora imagina lo que ocurre cuando no solo repites frases motivacionales, sino la mismísima palabra del Creador. Hay un poder invisible que se activa. Algo se ordena en lo profundo, porque tu alma reconoce esa voz, es su idioma original. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones, ni con quejas, ni con pensamientos positivos, respondió con escritura. Escrito está. Esa fue su defensa contra el ataque mental del enemigo. Y si el Hijo de Dios usó la palabra para combatir pensamientos distorsionados, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? No necesitas entender toda la Biblia para recibir de ella. A veces, un solo fragmento puede hacer temblar los muros de ansiedad que te rodean. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No se turbe vuestro corazón. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esas palabras no son poesía, son armas, son bálsamos, son escudos. Y lo más hermoso es que están disponibles para ti, en cualquier momento. No necesitas una iglesia, ni un lugar especial. Solo necesitas abrir tu corazón y permitir que esa voz entre y haga lo que solo ella puede hacer: traer orden, traer calma, traer esperanza. Hazlo hoy. Antes de dormir, en medio de una noche de ansiedad, toma tu Biblia, o abre una app, o busca un versículo que hable de paz. Léelo en voz alta. Repite esa palabra como quien toma un sorbo de agua en medio del desierto. No importa si al principio no sientes nada. La palabra siempre trabaja, aunque tus emociones aún no lo perciban. Porque la verdad no necesita ser sentida para ser real, y si haces de la palabra tu refugio en tiempos de ansiedad, verás cómo lentamente, casi imperceptiblemente al principio, tu mente comenzará a respirar, tus pensamientos encontrarán dirección, y lo que era un mar agitado se convertirá en aguas tranquilas bajo la voz que aún hoy dice: calla, enmudece. La ansiedad tiene una voz fuerte, pero la palabra de Dios tiene la última palabra. Número 10. Lo que Dios susurra en tus noches difíciles.
En tus noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve pesado y la ansiedad te abraza sin piedad, hay algo que casi nadie te dice. Dios está ahí, no gritando, no exigiendo, no juzgando. Está susurrando, porque los susurros no se dan a la distancia, se dan de cerca, muy cerca. Y si logras detenerte, aunque sea un momento entre pensamientos desbordados, podrás notar que Él te habla. Tal vez no con palabras audibles, pero sí con impresiones, con paz que no tiene lógica, con recuerdos que parecen llegar de la nada, con un pensamiento suave que se siente más real que todo lo demás. Estoy contigo. Dios no se manifiesta siempre en el trueno. A veces lo hace en el viento leve. Cuando Elías huyó al desierto, agotado y con deseos de morir, Dios no se reveló en el fuego ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Ese susurro lo cambió todo, no lo reprendió, no le exigió, solo le recordó quién era y lo que aún debía hacer. En tus noches difíciles, Dios hace lo mismo. Te habla para recordarte que tu identidad no se ha perdido, que tus promesas siguen en pie, que el enemigo no ha ganado solo porque estás llorando, y que esa ansiedad que te despierta puede ser la antesala de una nueva etapa espiritual si decides escuchar con el corazón abierto. El mundo te empuja a correr, a producir, a demostrar, pero Dios, en la noche, te invita a detenerte, a simplemente estar, a dejarte abrazar. Porque hay momentos en los que no necesitas respuestas, solo presencia. Y la presencia de Dios, aunque invisible, puede ser más tangible que cualquier otro consuelo. Hay quienes han sido marcados para siempre en medio de noches de quebranto. Jacob fue transformado durante una lucha nocturna con un ángel. María recibió la visita del ángel Gabriel al atardecer. Jesús mismo pasó sus últimas horas orando en Getsemaní bajo un cielo negro. Porque las noches difíciles no son territorio enemigo, son terreno fértil para lo sobrenatural. Y tú, que estás atravesando la tuya, necesitas saber esto. Dios está más cerca de lo que imaginas. Tal vez no lo sientes porque tu alma está ruidosa, porque el miedo grita, porque el cuerpo tiembla, pero su cercanía no depende de tu percepción. Él ha prometido, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Sabías que el oído humano es más sensible en la noche? En la quietud percibimos sonidos que durante el día no notaríamos. Así también funciona el espíritu. Cuando todo alrededor se apaga, cuando ya no hay música, ni notificaciones, ni conversaciones, el alma se vuelve más receptiva a los susurros de Dios. Por eso, en lugar de luchar contra el desvelo, transfórmalo. Haz de esa noche un altar. Cierra los ojos, respira y simplemente di: habla, Señor, que tu siervo escucha. No tienes que esperar grandes revelaciones. Quizás solo te diga confía. Y esa palabra, si viene de Dios, tiene el poder de sostenerte toda la vida. A veces el consuelo no viene de una solución, sino de una presencia. Y cuando Dios susurra, algo en ti empieza a alinearse, a descansar, no porque todo se arregló, sino porque ahora sabes que no estás solo. En tus noches difíciles, Dios no solo observa, Él actúa, Él consuela, Él habla, tal vez en forma de un versículo que no habías leído en años, tal vez a través de una canción que suena en tu mente, o tal vez en el silencio, donde solo su presencia basta. Haz espacio para ese susurro, acostúmbrate a escucharlo, porque en ese tono suave viene cargada una fuerza que puede cambiar tu historia. Número 11. No es solo ansiedad, es hambre de Dios. No siempre lo que sientes es simplemente ansiedad. A veces es hambre, pero no hambre de comida ni de descanso físico. Es un hambre más profundo, más espiritual, un vacío que nada logra llenar por más que lo intentes. Y cuando el alma tiene hambre de Dios, lo manifiesta de formas inesperadas. Inquietud, insatisfacción,
pensamientos que no se detienen, emociones intensas. Eso que llamas ansiedad puede ser tu espíritu clamando por una presencia que has olvidado buscar. El ser humano fue creado para habitar en comunión con Dios, no como una actividad religiosa ocasional, sino como una necesidad vital. Así como el cuerpo necesita oxígeno, tu alma necesita intimidad con el Creador. Cuando esa intimidad se interrumpe, por distracción, rutina, heridas o simplemente por el paso del tiempo, algo dentro de ti comienza a sonar una alarma. Esa alarma no siempre suena como un llamado de fe. A veces se manifiesta como ansiedad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a llenar el alma con estímulos, ocupaciones y pantallas. Pero cuando llega el silencio, cuando todo se detiene, cuando ya no hay nada externo que entretenga o distraiga, el vacío aparece. Y ese vacío no es señal de fracaso, es señal de que fuiste creado para algo más. ¿Te has preguntado por qué muchas veces sientes ansiedad justo cuando todo está bien? Has trabajado, comido, cumplido con tus deberes, y aún así, algo no encaja. Esa incomodidad, esa falta de paz, no es casual. Es tu espíritu diciendo, no quiero solo sobrevivir, quiero encontrarme con Dios. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No dice que su alma estaba tranquila, dice que clamaba, que tenía sed, que deseaba, porque el alma que ha probado la presencia de Dios no se conforma con menos. Ese es tu caso, aunque no lo sepas, aunque lo llames estrés o crisis emocional. Lo que sientes muchas veces es hambre de lo eterno, y el único alimento que puede saciar esa hambre es la presencia de Dios. No una explicación, no una solución rápida, no una distracción. Presencia real, viva, íntima. Piensa en esto, cuando un niño llora por hambre, no sabe explicar lo que necesita. Solo sabe que algo le falta, llora, se desespera, se agita. Así también nuestra alma, cuando se aleja de la fuente, comienza a llorar sin saber por qué. Y si en ese momento no la llevas al Padre, vas a intentar calmarla con lo que sea. Redes sociales, comida, relaciones, trabajo, pero nada funcionará. La ansiedad que no se entiende se malinterpreta. Por eso es tan importante discernir cuándo es emocional y cuándo es espiritual. No estás roto, no estás loco, estás hambriento de Dios. Y lo mejor de todo es que Él ya te está esperando, no con reproche, sino con una mesa servida, con una palabra lista, con un abrazo disponible. Solo tienes que volver, solo tienes que reconocer, Señor, te necesito, no sé cómo llenarme, no sé cómo calmar esto, pero sí sé que tú eres lo único que puede saciarme. Dios responde a esa oración con rapidez, porque el hambre espiritual es una puerta abierta al cielo, una invitación para que su espíritu se derrame. Y cuando Él lo hace, todo cambia. Lo que antes era vacío se vuelve plenitud. Lo que era ansiedad se convierte en descanso. Lo que era caos interior se transforma en propósito. No luches contra tu ansiedad como si fuera solo un enemigo. Escúchala, pregúntate, ¿y si esto que siento no es falta de control, sino falta de conexión? Porque a veces la inquietud más profunda no es otra cosa que un grito del alma que dice, vuelve a tu primer amor, y cuando vuelves, todo encuentra su lugar, porque no fuiste creado para vivir a medias, fuiste creado para habitar en la plenitud de su presencia, y ahí, solo ahí, el alma encuentra lo que tanto busca. Número 12. De la ansiedad al encuentro. Cuando decides rendir tu ansiedad en manos de Dios, no estás solo aliviando un síntoma. Estás abriendo la puerta a un encuentro transformador. Porque la ansiedad no es solo algo que te pasa, es una oportunidad divina, una invitación,
Un puente que si lo cruzas con fe te lleva directo al corazón del Padre. Lo que comenzó como tormento puede terminar como testimonio. Lo que te robaba el aliento puede convertirse en el suspiro más profundo de libertad. Pero para que eso ocurra, necesitas hacer algo radical, dejar de resistir y empezar a rendirte. No como quien se rinde ante una derrota, sino como quien se entrega al único lugar donde puede hallar descanso verdadero. Dios no te está pidiendo que entiendas todo. Te está pidiendo que vengas, tal como estás, con los temblores, con las dudas, con el insomnio, con el cansancio emocional, con las lágrimas que nadie ve. Él no está buscando perfección, está buscando disposición. Y cuando decides entregarte, cuando transformas tu ansiedad en oración, en adoración, en silencio sagrado, todo empieza a cambiar. No de fuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque Dios no calma primero las circunstancias, Él calma primero el alma, y una vez que tu alma descansa en Él, nada externo tiene el mismo poder sobre ti. Recuerda esto, no eres una víctima de tus emociones, eres un hijo del Rey. Tienes autoridad espiritual para declarar paz sobre tu vida, para hablar vida donde antes hablaste miedo, para cerrar puertas al pensamiento repetitivo y abrir espacio para la verdad eterna. Y esa verdad dice que tú no fuiste creado para vivir en tormento, sino en comunión. El encuentro con Dios no siempre viene con relámpagos y visiones. A veces ocurre cuando estás solo, de noche, sin poder dormir, y decides que, en lugar de pelear contra tu ansiedad, vas a orar, vas a adorar. Vas a poner una canción que eleve tu espíritu o a leer un versículo que te recuerde que no estás solo. Y en ese gesto simple, Él llega. La ansiedad puede ser el final de tu resistencia, pero también puede ser el comienzo de tu rendición. Y cuando te rindes, Él te encuentra. Y cuando Él te encuentra, nada vuelve a ser igual. Porque el Dios que calma la tormenta también es el Dios que camina sobre las aguas. El mismo que sostiene tu vida incluso cuando todo parece perder el control. Su presencia es tu refugio, tu oxígeno, tu equilibrio. Y cuanto más lo busques en medio de tu ansiedad, más experimentarás lo que significa caminar con Él en paz, aunque el mundo siga temblando. Tu ansiedad no es una barrera, es un clamor. Y ese clamor tiene respuesta. No en cosas, no en personas, no en técnicas, sino en Cristo. Solo Él puede tomar esa ansiedad y convertirla en un punto de encuentro, en un altar, en una conversación, en una sanidad profunda. Hoy puedes tomar una decisión que cambie tu camino, no para eliminar cada lucha interna, sino para comenzar a verlas desde otro lugar, el lugar de la fe, de la entrega, de la certeza de que Dios no solo está contigo, sino que está obrando en ti. Y cuando permites que eso suceda, la ansiedad deja de ser el fin de tu paz y se convierte en el inicio de tu transformación. Porque a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien, incluso eso que parecía estar destruyéndote. Hoy esa ansiedad puede ser el principio de tu milagro. Solo tienes que decir: Señor, aquí estoy, que mi ansiedad se convierta en un altar, y que en este altar me encuentre contigo. Has llegado hasta aquí, y eso te convierte en alguien especial. Pocas personas llegan al final de un mensaje como este. Pocas tienen la valentía de mirar hacia adentro, de enfrentar su ansiedad con fe, de escuchar lo que Dios quiere decir en los rincones más profundos del alma. Pero tú sí lo hiciste. Tú permaneciste. Tú abriste tu corazón hasta el último minuto, y eso habla de un propósito que está vivo dentro de ti. Quiero que recibas esto con todo tu ser. No llegaste hasta el final por casualidad. Llegaste porque el Espíritu Santo te trajo. Él te sostuvo, te inquietó, te habló, te empujó a no apagar este video. Y aunque tal vez no lo notaste, mientras escuchabas estas palabras, algo dentro de ti comenzó a alinearse.
a sanar, a despertar. Ahora quiero que declares en los comentarios la frase: llegué hasta el final porque Dios me habló en mi ansiedad. Esa frase no es para presumir, es para sellar lo que el cielo comenzó en ti durante estos minutos, para dejar un testimonio escrito de que no te rendiste, de que fuiste sensible a la voz de Dios y de que estás dispuesto a seguir caminando hacia la paz que Él te prometió. Quiero que entiendas algo muy profundo. Cuando comentas, cuando compartes, cuando te suscribes, no estás solo ayudando al canal. Estás abriendo una puerta espiritual. Estás permitiendo que otros, que están en su propia noche oscura, tengan acceso a una palabra que quizá les salve la vida. Tú puedes ser la razón por la que alguien vuelva a Dios. Imagina esto: una chispa pequeña, casi invisible, puede encender una antorcha en medio de la noche más densa. Así funciona tu interacción aquí. Compartir este video, darle like, suscribirte, son gestos simples pero cargados de poder. Son como encender luces espirituales en el camino de otros para que no se pierdan en su ansiedad. Si no lo haces, esa luz se apaga. Y aunque no quieras admitirlo, el corazón lo sabe y se entristece, porque cerrar la mano cuando debió abrirse deja una sombra en el alma. Pero cuando sí lo haces, cuando te unes al propósito, sucede lo contrario. Te invade un orgullo santo, una certeza de que fuiste instrumento del cielo, que Dios te usó, aunque tú también estabas luchando, que no necesitas ser perfecto para ser útil, solo obediente. Es como un árbol cargado de frutos. Si no los entrega, se pudren, pero si los suelta, alimenta a muchos. Tu apoyo aquí es exactamente eso, fruto, y hoy puedes ofrecerlo. Puedes ser parte de algo mayor que tú mismo. Por eso te invito, con amor y con firmeza, a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que no te escondas, a que formes parte de esta comunidad de fe, que crece, que ora, que sostiene, que levanta, porque si este contenido te alimenta, te calma, te guía, entonces ser parte activa es casi una responsabilidad espiritual. Sigue aquí, sigue aprendiendo, sigue dejándote tocar por la voz de Dios a través de estos mensajes, porque cada video es una chispa y tú necesitas mantener encendida la llama de tu espíritu. Y ahora, antes de cerrar este mensaje, quiero pedirte algo más. No pauses este video todavía. No te levantes, no vuelvas al ruido. Quédate unos minutos quieto. Permite que la música que queda siga entrando en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo selle lo que habló hoy. Aprovecha este instante para decirle a Dios con tus propias palabras: gracias por no abandonarme. Gracias por buscarme en mi ansiedad. Gracias por hablarme hoy. Permanece quieto. Respira. Siente. Este es un momento santo. Y aunque no lo entiendas del todo, Dios está aquí. Su paz te envuelve. Su presencia te sostiene. Su amor te llama. Quédate hasta el final de la música. No sueltes esta conexión todavía. Déjate abrazar por Él. Tu noche no termina en ansiedad. Tu noche termina en encuentro.